Hoy nos vamos a meter de lleno en el fascinante trabajo de Daniel Kahneman, un análisis profundo sobre los dos sistemas que dirigen nuestra forma de pensar. Es un verdadero viaje al interior de la mente. A ver, para empezar, una pregunta rápida. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? Vale la pena tomarse un segundo para procesar la pregunta. La respuesta, parece súper obvia, ¿verdad? Pues la respuesta es 0. Así es, ni un solo animal. Claro, aquí está el truco. La historia del arca es la de Noé, no la de Moisés. Moisés no tiene absolutamente nada que ver con barcos y animales. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cerebros se tragan el anzuelo? Bueno, este pequeño error, que se conoce como la ilusión de Moisés, nos dice algo súper interesante sobre cómo funcionamos. Es como si tuviéramos dos personajes muy distintos operando dentro de la mente. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Justamente estos dos personajes son los protagonistas de la historia de cómo pensamos. Y Kahneman, bueno, él les puso nombre Sistema 1 y Sistema 2. Es como si el Sistema 1 fuera el héroe de acción impulsivo. Actúa por puro instinto, de forma automática, sin esfuerzo. Y el Sistema 2, bueno, es su compañero, el detective analítico, súper cuidadoso, pero, y esto es clave, es bastante flojo. Prefiere 1000 veces que el Sistema 1 se encargue de todo. Ahora, lo interesante es que podemos sentir esta lucha interna. A ver, la idea es recorrer ambas columnas y decir si cada palabra está en mayúsculas o minúsculas. ¿Qué pasa? La columna de la izquierda es pan comido, pero la de la derecha, ahí la cosa se complica, ¿cierto? Se siente ese pequeño titubeo. Ok, cambiemos la tarea. Ahora, en lugar de mayúsculas o minúsculas, hay que decir si la palabra está a la izquierda o a la derecha. Y ¡pum! De repente la columna de la izquierda, la que era súper fácil, ahora se vuelve difícil. Y la de la derecha, más sencilla. Esa sensación de esfuerzo, esa es la clave de todo. Bueno, eso que se acaba de sentir tiene un nombre: conflicto cognitivo. El Sistema 1, que es el que lee las palabras sin que se lo pidamos, choca de frente con la tarea que le está pidiendo el Sistema 2. Y aquí viene lo importante. El Sistema 2 es el que se encarga del autocontrol. Y como acabamos de ver, el autocontrol cuesta un montón de trabajo. Vamos a hablar ahora de la verdadera estrella del show, el Sistema 1. Es que, seamos honestos, este sistema es el que nos permite funcionar en el día a día. Toma decisiones rapidísimo usando atajos mentales, que los psicólogos llaman heurísticas. Este es un ejemplo perfecto de uno de esos atajos del Sistema 1. Se llama el efecto halo. Es muy simple. Si una persona parece atractiva o segura de sí misma, el cerebro como que asume, seguro también es inteligente y buena gente. Es un juicio súper rápido, pero claro, no siempre es correcto. Y aquí va otro de sus trucos favoritos, la heurística de disponibilidad. La lógica del cerebro aquí es súper simple, pero engañosa. Si algo viene a la mente con facilidad, entonces debe ser muy común o muy importante. Y esto nos puede meter en problemas. Pensemos en los divorcios de las celebridades. Salen tanto en las noticias que es súper fácil acordarse de ellos. El resultado, se llega a pensar que son mucho más comunes de lo que realmente son. O pasa lo mismo con los accidentes de avión. Después de ver uno en las noticias, el miedo a volar se dispara, aunque las estadísticas digan que es el transporte más seguro. Es que la mente confunde fácil de recordar con muy probable. Ok, ahora cambiemos de personaje y hablemos del Sistema 2. A ver, este sistema es increíblemente poderoso. Es el que nos permite razonar, analizar, resolver problemas complejos. Pero, tiene una debilidad enorme. Usarlo requiere un esfuerzo brutal y se cansa muy, pero muy fácil. Veamos este problema, que es un clásico. La respuesta que salta a la mente al instante, la que grita el Sistema 1, es 24 días. Suena lógico, ¿no? La mitad del lago, la mitad del tiempo. Pero es una trampa. La respuesta correcta es 47 días. A ver, si cada día duplica su tamaño, el día antes de cubrir todo el lago, el día 48, tenía que estar cubriendo la mitad. Lógico.
Y lo increíble es que casi el 90% de los estudiantes se equivoca. Esto demuestra qué tan fácil es para nuestro perezoso sistema 2 simplemente aceptar lo que le dice el sistema 1 sin ponerse a pensar. Pero aquí viene lo más loco de todo. En un experimento, cuando el mismo problema se imprimió con una letra borrosa, difícil de leer, la cantidad de gente que acertó se disparó. Es súper contraintuitivo. ¿Cómo es posible que hacer algo más difícil mejore los resultados? Bueno, a este fenómeno se le llama tensión cognitiva. La dificultad, la letra borrosa, funciona como una alarma para el cerebro. Ese esfuerzo extra solo para poder leer el texto obliga al perezoso sistema 2 a despertarse, a prestar atención y, lo más importante, a dudar de la primera respuesta que le lanzó el impulsivo sistema 1. Y claro, que el sistema 2 necesite tanto esfuerzo significa que su energía no es infinita, se agota. A este concepto se le conoce como agotamiento del ego y tiene consecuencias muy reales. Para darnos una idea, miremos este estudio. Unos investigadores analizaron cientos de decisiones de jueces sobre libertad condicional a lo largo de un día. Pero se fijaron en un detalle clave: ¿cuándo comían los jueces? Los resultados son para no creer. Justo después de un descanso para comer, la probabilidad de que un preso obtuviera la libertad condicional era del 65%. Pero, a medida que avanzaba la mañana y el cerebro se iba cansando, esa probabilidad caía y caía hasta llegar a casi cero justo antes del almuerzo. Y después de almorzar, ¡pum!, de vuelta al 65%. La conclusión: cuando el sistema 2 está agotado, toma el camino fácil. Y el camino fácil es decir que no. La lección de esto es clarísima y hasta un poco preocupante. La fatiga mental literalmente agota el autocontrol y el pensamiento racional. Cuando el sistema 2 está cansado, se recurre a la opción por defecto, a la decisión más fácil, a la automática, sin importar los hechos del caso. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Significa que somos como títeres de un sistema automático que comete errores? Bueno, no exactamente. El objetivo no es eliminar al sistema 1. Sería imposible y hasta indeseable. Es súper eficiente. La clave, en realidad, es aprender a pensar sobre cómo pensamos. Es decir, aprender a reconocer las señales de alerta, como esa sensación de esfuerzo o cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, que nos dicen: ojo, la intuición podría estar equivocada. Es hora de despertar al perezoso sistema 2 para que revise las cosas. Y tal vez la lección más profunda de Kahneman es esta: una buena dosis de humildad intelectual. Nuestra mente es una máquina de crear historias que hacen que el mundo parezca simple y con sentido. Y para lograrlo, tiene una capacidad casi infinita para ignorar todo lo que no sabe. Darnos cuenta de esto es el primer paso para empezar a cuestionar nuestras propias certezas y, sobre todo, para nunca dejar de ser curioso. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida y obra de alguien que, de verdad, le dio un giro de 180 grados a cómo entendemos nuestra propia mente. Hablamos de Daniel Kahneman, un psicólogo que nos hizo ver que, bueno, tal vez no somos tan lógicos como pensamos, y con eso cambió las reglas del juego para siempre. Y todo empieza con esta pregunta, que es clave. ¿De verdad somos tan racionales como nos gusta creer? Miren, por siglos la economía se construyó sobre esa idea, ¿no?, de que somos actores racionales. Pero, boom, llega Kahneman y nos dice: un momento, la realidad es muchísimo más complicada y más interesante. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Piénsenlo, un psicólogo ganando el premio Nobel de Economía. Es que Kahneman no era economista. Él, junto a su gran colega Amos Tversky, hizo algo que nadie había hecho. Metió la psicología de lleno en la economía. Fue tan pero tan revolucionario que en 2002 le dieron el Nobel por eso. Ok,
Pero para entender de dónde vienen todas estas ideas geniales, tenemos que ir un poco para atrás, a su vida, porque sus primeras experiencias, la verdad, marcaron por completo su forma de ver el mundo y el juicio humano. Su infancia no fue nada fácil. Estamos hablando de una inestabilidad tremenda. Imaginen, nacer en Tel Aviv, pero crecer como niño judío en París durante la ocupación nazi. Vivir como un fugitivo. Ese ambiente de peligro constante, de no saber qué va a pasar mañana, fue justo ahí donde nació su interés por entender cómo diablos tomamos decisiones cuando estamos bajo presión. Y esta frase tiene una historia detrás que es, wow, reveladora. Una noche, él era apenas un niño, se saltó el toque de queda en París y de repente se topa de frente con un soldado de las SS. Imaginen el terror. Pero en vez de lo peor, el soldado lo abraza, le muestra una foto de su hijo y hasta le da dinero. Esa experiencia le cambió la vida. Le enseñó que la gente no cabe en cajitas, que somos mucho más complejos y contradictorios de lo que parece. Bueno, toda esa fascinación por la mente humana lo llevó a formar una de las duplas intelectuales más increíbles del siglo XX. En serio, eran tan buenos juntos que los llegaron a comparar con otros dos genios. Su gran colaborador fue Amos Tversky, y juntos eran la combinación perfecta. O sea, Kahneman era el intuitivo, el que se hacía las preguntas locas sobre cómo funciona la mente. Y Tversky era el lógico, el matemático riguroso que ponía todo en orden. La sinergia que tenían era tal que sí, se ganaron ese apodo, los Lennon y McCartney de la psicología. ¿Y qué descubrieron juntos? Algo fundamental, que nuestro cerebro, para funcionar en el día a día, no anda haciendo cálculos lógicos todo el tiempo. No. Usa heurísticos, que son como atajos mentales. Son súper útiles para decidir rápido, claro. El problema es que esos mismos atajos nos llevan a cometer errores, los famosos sesgos, que no son casuales, sino sistemáticos y hasta predecibles. Todo este trabajo sobre los atajos mentales los llevó a su obra maestra, la teoría de las perspectivas. Esta es la idea que les dio el Nobel. Y lo que demuestra de forma brillante es que, cuando hay riesgo de por medio, no decidimos con base en números y probabilidades frías. Para nada, decidimos según cómo percibimos el valor y sobre todo cómo nos presentan las posibles ganancias y pérdidas. Y el corazón de esta teoría es algo que seguro hemos sentido todos, la aversión a la pérdida. Piénsenlo así, el dolor de perder $100 es mucho, mucho más fuerte que la alegría de encontrar $100. Es casi el doble de potente, psicológicamente hablando. Y esto explica por qué odiamos tanto arriesgarnos. Para que aceptemos una apuesta, la posible ganancia tiene que ser bastante más grande que la posible pérdida. Si no, no nos animamos. Ok, vamos ahora a la que quizás es su idea más famosa, la que muchos conocen por su libro Pensar rápido, pensar despacio. Básicamente nos dice que dentro de nuestra cabeza hay dos personajes que están tomando decisiones todo el tiempo. Para que se entienda bien esto de los dos sistemas va un acertijo clásico. A ver, un bate y una pelota cuestan 1,10. El bate cuesta $1 más que la pelota. Pregunta, ¿cuánto cuesta la pelota? Tómense un segundito. ¿Listo? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza a casi todos es 10 centavos. Y esa respuesta, aunque incorrecta, nos dice muchísimo sobre nuestro cerebro. Y ahí está la magia del modelo de Kahneman. Esa respuesta de 10 centavos viene del sistema 1. Es el rápido, el intuitivo, el automático, el que no se detiene a pensar. Pero claro, está mal. Para llegar a la respuesta correcta necesitamos al otro personaje, el sistema 2. Este es el lento, el que razona, el que se esfuerza y hace los cálculos. Porque la respuesta correcta es 5 centavos. A ver, si la pelota cuesta 5 centavos y el bate cuesta $1 más, o sea 1,05, pues juntos suman 1,10. Ahí está. Pero llegar a esta conclusión requiere que frenemos a nuestro sistema 1 y le demos el control al sistema 2. Bien. Años después, Kahneman se metió con otro problema gigante en nuestra forma de juzgar. Ojo, no es lo mismo que el sesgo, pero puede ser igual de dañino. Habló del ruido. Es clave entender la diferencia. El sesgo es un error predecible, siempre en la misma dirección. Como una báscula que siempre te suma 1 kilo. Sabes que está mal, pero sabes cómo está mal. El ruido, en cambio, es pura inconsistencia. Es como una báscula que cada vez que te subes te da un peso completamente distinto. Es variabilidad donde no debería haberla. Para ponerlo en un ejemplo drástico, si el sesgo es que todos los jueces son muy severos, el ruido es que ante el mismo crimen un juez te da 30 días de cárcel y otro 15 años. Y esto no es teoría, ¿eh? El impacto en el mundo real es brutal. Hay un estudio famosísimo del sistema de justicia, que es el que cita esta frase, que encontró una cantidad de ruido espantosa.
Básicamente, la sentencia que recibía alguien no dependía tanto del delito que cometió, sino de la pura suerte de qué juez le tocó ese día. Tremendo. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál es el legado de una vida entera dedicada a mostrarnos las grietas de nuestro propio pensamiento? Pues su legado es inmenso, no es exageración. Prácticamente inventó un campo nuevo, la economía del comportamiento. Nos dio las palabras, los conceptos, para poder hablar de por qué decidimos como decidimos. Y sus ideas han influido en todo: finanzas, políticas públicas, medicina, derecho, en fin. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión. Kahneman nos mostró el mapa de nuestros errores mentales, los sesgos, los atajos, el ruido, pero no nos dio una solución mágica. Lo que nos dejó fue un desafío, quizás el más importante de todos. Ahora que sabemos lo imperfecto que es nuestro juicio, ¿qué hacemos? ¿Podemos de verdad aprender a tomar mejores decisiones? Esa es la gran pregunta que su trabajo nos deja sobre la mesa.